Bienvenidos a un nuevo video de Todos Podemos Cantar. El día de hoy vamos a hablar de una gran cantante. Hoy, como es el Día de los Muertos en México y a modo de homenaje para honrar a los difuntos, yo elegí a una cantante, una persona muy especial, a quien admiro mucho, realmente una excelente profesional de la voz, una persona excelente, una personalidad que se destacó en Latinoamérica, que caló en lo profundo de nuestras emociones y lamentablemente no está con nosotros en este mundo terrenal, pero nos acompaña su voz eternamente en nuestros corazones. Así que antes de comenzar el video de hoy, te pido que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste, que actives las notificaciones y la campanita para recibir todos los videos de esta comunidad de cantantes Canto Marien, donde siempre te estoy brindando y aportando toda la información de valor para que sigas mejorando tu técnica vocal y para seguir aportando a la comunidad del canto y de la formación vocal. Comencemos entonces, va a ser un video muy corto, algo reflexivo. La idea es contarte por qué elegí a esta persona, por qué elegí a esta cantante el día de hoy, cómo se relaciona esto con la sección de este canal que es Todos Podemos Cantar, cuál fue el recorrido profesional y algunos detalles importantes de la vida de esta gran artista y también conectar con todos estos detalles, con toda esta información, con lo que estuvimos viendo en videos anteriores en esta misma sección Todos Podemos Cantar, para que saques tus propias conclusiones. Así que comencemos. Obviamente estoy hablando de la gran y gigantesca cantante, cantora, como ella se definía, Mercedes Sosa. Ya te estoy diciendo que si no la conoces, si no la escuchaste, si sos de una generación que se perdió de crecer con esta maravillosa voz, este es el momento para que busques, para que dejes por lo menos en la búsqueda y te pongas a escuchar sus canciones. Busca Mercedes Sosa y te va a salir una lista impresionante de todas las canciones que interpretó. Te voy a dar al final de este video, quédate hasta el final, que te voy a decir cuáles son las canciones que no puedes dejar de escuchar, que te van a emocionar. Y esta es la gran particularidad que tenía la gigante, enorme y siempre presente en nuestros corazones Mercedes Sosa. Y yo, como dije, la admiro profundamente. La elegí porque siempre me sentí muy representada con su forma de pensar, con su forma de cantar. Era una persona con una particularidad a la hora de mostrar este maravilloso don que tenía al cantar. Ya te voy a contar los detalles, así que quédate. Te muestro que la tengo acá en mi agenda en marzo, que es el mes de mi cumpleaños. Esta es una agenda que yo hago todos los años, es mi agenda de canto y siempre cada mes es una canción donde pongo la canción, los acordes y bueno, siempre pongo la imagen de la persona que para mí fue la mejor intérprete o la compositora de esa canción o el compositor. En este caso, en marzo, que es el mes de mi cumpleaños, la elegí a ella porque realmente es maravillosa su voz y todo lo que hacía realmente. Bueno, somos muchos los que la admiramos y realmente te digo, te pido que si no la escuchaste y no la conoces, que la busques. Te voy a dejar al final del video cuáles son las mejores canciones, las que sí o sí tenés que escuchar y vas a entender por qué te lo digo. Vamos a empezar, entonces te quiero contar primero algunos detalles importantes, interesantes de su vida personal, de su carrera profesional. Y ya vas a entender a medida que te vaya contando por qué está relacionado con el concepto de esta sección del canal que es Todos Podemos Cantar. Te quiero contar por qué la elegí. Bueno, ya te di bastantes tips. Es una persona que siempre admiré. La cualidad de su voz, si nos referimos a lo técnico, era una cantante con un registro grave, una voz contralto, muy profunda, con mucha potencia y
con un excelente manejo de la tesitura. Recordá que ya hablé de esto en videos anteriores y podés ir a buscarlo si no recordás a qué me refiero cuando hablo de tesitura. Ella tenía un enorme dominio de esas notas en donde más se destacaban sus graves, y me gusta traerla a reflexionar, porque siempre cuando hablamos de cantantes, cuando hablamos de virtuosismo, cuando buscamos esos referentes en la voz, siempre hablamos de agudos, o la mayoría quiere esas voces angelicales, ¿no? Con unos agudos impresionantes. Y sin embargo, ella se destacó y, vuelvo a repetir, caló muy profundo en la audiencia, no solo latinoamericana, sino del mundo, con su voz grave, con su registro cercano, con su potencia, con su autenticidad, con su voz que tenía una personalidad que realmente la definía como cantante. Y bueno, todos estos elementos son súper importantes a la hora de cantar, a la hora de hacer propia una canción, que es algo en lo que también estuve hablando en videos anteriores. Esto que hace que un intérprete sea único y casi que se adueñe de las canciones que está interpretando. Un verdadero comunicador, un verdadero artista, que sabe poner en la voz toda su personalidad, toda la magia de quién es, toda su esencia. Y esto es algo que era característico de Mercedes Sosa, por eso es una cantante que no puedes dejar de escuchar. Te voy a contar ahora sí los detalles de su vida, te voy a hacer un resumen de lo que yo considero más importante, porque hay mucho para hablar de Mercedes Sosa. La llamaban La Negra, ese era su apodo. Ella nació el 9 de julio, un día muy particular en Argentina. El 9 de julio es el Día de la Independencia en Argentina. El 9 de julio de 1935, era tucumana y falleció el 4, yo iba a decir, menos mal que busqué la información fidedigna porque iba a decir el 5, pero no, falleció el 4 de octubre del 2009. Una pérdida que todos hemos llorado, porque realmente fue una mujer que sabía cómo conmover. Te quiero contar algunas cosas de su biografía, por supuesto que estoy leyendo porque es muchísima información, hay información que ya la conozco, porque soy una gran admiradora de ella, pero otras cosas no quiero que se me pasen por alto, así que te voy a contar lo más importante para mí, que fueron sus inicios y algunos detalles de su carrera y de su personalidad. Ella comenzó a los 15 años, cuenta que había un concurso, ella se acerca al concurso y canta, y el padre de Mercedes Sosa medio que como que la regañó por haber hecho eso. Sin embargo, a partir de ese momento, a partir de que las personas escucharon cómo cantaba y su forma de transmitir, nunca dejó de cantar. O sea, lo repitió una y mil veces. Y ella decía algo, quiero buscar acá la frase exacta de una de las cosas que decía con respecto al canto, ¿no? Esta carrera que comienza casi jugando para ella, pero con mucho sentido de responsabilidad. Una de las cosas que siempre contó en muchas entrevistas era que en algunas oportunidades sentía muchísima vergüenza y que hasta incluso llegaba a cantar mirando para abajo, con una potencia, con una personalidad en su voz increíble, siempre galardonada, aplaudida, ovacionada por toda su audiencia, y sin embargo ella seguía sintiendo esa vergüenza, incluso miedo, llegó a hablar de que tuvo pánico escénico en muchas oportunidades, y sin embargo ella sentía esa responsabilidad de transmitir un mensaje de forma auténtica, que es algo que la caracterizó. Ella tenía una frase que decía, de hecho hace un disco que se llama Cantora, que te lo recomiendo, excelente disco, pero ella decía que se definía como cantora y no como cantante, porque decía que el cantante es el que puede y cantor es el que debe. Y ella tenía esta cosa de entrega total al público, a la canción, al mensaje, y cuando la escuches te vas a dar cuenta de que evidentemente era así.
evidentemente esto era algo que la caracterizaba y que la hizo única. No quiero perderme de nada de sus acontecimientos más importantes, porque realmente, como te digo, hay mucho para hablar de ella. Otra de las particularidades también es que muchas veces solamente a capela, con su bombo o con su caja, hacía un show donde su voz era la protagonista y solamente con su voz, con su bombo o con su caja podía cautivar al público y realmente te emocionaba, te erizaba la piel, te calaba hasta los huesos con su profundidad. Quiero hablar acá de cómo comienza, porque recibió premios también como la voz latinoamericana, se involucró muchísimo con el folclore, de hecho se destacó en el folclore, pero también hizo tango, también hizo rock, también fue invitada a muchos eventos, fue artista invitada de muchos artistas consagrados, Charly García, Cerati, incluso grabó discos con ellos también. No me quiero olvidar acá de algunos acontecimientos particulares de su vida personal. Ella fue perseguida, perseguida políticamente por su forma de pensar. En su momento se afilió, participó en el Partido Comunista y lo decía abiertamente. Defendía mucho esta postura política y por eso fue perseguida. Y siempre mantuvo esta posición política y su voz realmente se ganó un lugar. Esta cosa que hoy sucede, ¿no? Donde hay muchos juicios sobre lo que hace el cantante políticamente o no, si debe involucrarse o no. Y yo creo que la política atraviesa la forma en la que uno piensa y hace su vida. No es algo ajeno, sino que es algo que es parte de uno. Y está perfecto que si uno es cantante, cantora, como ella decía, y lleva la voz es parte de uno, o sea, somos nuestro propio instrumento y me parece perfecto que exista esa coherencia, esa congruencia entre lo que uno es, entre el propósito que tiene, que es llevar la voz al mundo, llevar un mensaje a través de su voz, a través de este maravilloso don que es el canto, y que eso mismo esté en perfecta congruencia con la forma de pensar y de sentir y defender una postura política que obviamente tuvo su precio en su vida, sobre todo cuando fue perseguida, y después otras cuestiones que sucedieron mucho más adelante, unos años antes de fallecer, con algunos inconvenientes que se quisieron apropiar de su voz o de su imagen para determinadas campañas, que ella incluso salió a desmentir y a mostrar cuál era su posición, cosa que me parece muy, muy valiente, no solo congruente, sino que muy valiente. Y es algo que hoy creo que le falta a muchos artistas, el posicionarse. No hablo de ser partidista, hablo de posicionarse políticamente, de asumir una responsabilidad y una posición y llevarla adelante hasta el fin de tus días. Me parece que eso también la hacía una personalidad muy interesante y que se destacó en el canto, por supuesto. Creo que no me estoy olvidando nada, ningún detalle importante, pero estoy acá repasando un poquitito sobre su vida. También grabó con Fito Páez, bueno, entre otras personalidades, porque la verdad es que fueron muchísimas. Bueno, acá hay algo de información con respecto a su exilio. En fin, no quiero hacer muy largo este video, creo que ahí te dije las cosas más importantes de su vida. Voy a hablar un poco de su discografía, una discografía extensísima, pero creo que uno de los discos más lindos y que más recomiendo, bueno, Cantora es uno, Misa Criolla, Vengo a ofrecer mi corazón,
Yo no canto por cantar. Uy, hay un montón. Bueno, también hizo homenaje a Violeta Parra, La Negra. No, realmente son discos que hay que escucharlos porque son espectaculares. Recordá que de Arte hasta el final, ya casi estoy terminando, que te voy a decir cuáles son las canciones que te recomiendo que no te las puedes perder. Pero bueno, básicamente este detalle que quería mencionar de su vida personal, que ella comienza casi azarosamente a los 15 años su carrera como cantante. Ella es de una familia trabajadora, de clase trabajadora. Eh, Sus padres sí tenían otra posición política, ella después se afilia al Partido Comunista, siempre defendió esta postura política. Eh, Tenía una personalidad increíble porque era una cantante que sabía transmitir muy bien lo que quería y de la forma correcta, con mucha profundidad dentro de lo que es su registro vocal. Ya mencioné que era contralto, hablé de la tesitura, quería ligarlo con esto que estuve hablando antes de cómo se puede interpretar una canción y hacerla propia. Ella era una cantante que sí, obviamente tenía una voz privilegiada, hermosa en cuanto a su color, a la profundidad, tenía un excelente dominio de los graves, mucha potencia, pero no vas a escuchar agudos o notas altas. Ella se manejaba quizás en un registro, no quiero decir acotado, pero no era un rango muy amplio que tenía muchas octavas, sino que era un registro propio del contralto, y ella utilizaba mucho las notas de su tesitura grave, y esto lo vas a percibir enseguida cuando la escuches. Y esto era algo también que quería destacar, ¿no? Muchas veces uno se limita con respecto a su registro vocal, ¿no? Como que no encuentra su lugar porque su voz es grave, porque su voz es mixta, porque su tesitura se ubica en el lugar del pasaje, porque su tesitura se ubica en los agudos y le faltan graves. Yo creo que ella es un gran ejemplo de realmente saber cuál es el propósito de uno como cantante y saber hacer una entrega total de la voz de forma genuina, conociendo totalmente su propio instrumento y teniendo una entrega total en el momento de hacer una presentación. Que esto era algo que la caracterizaba. Por eso, cuando ella cantaba con su caja solamente o con el bombo, su voz realmente te hacía emocionar, te conmovía, era casi, hasta se podía percibir todo el espectro sonoro, los armónicos, y esto sucedía también con sus álbumes de estudio. Uno escucha la profundidad de las notas y casi que se percibe todo el espectro sonoro, por eso digo que cala hasta los huesos. Un poder de hacer vibrar esas notas de una manera increíble y con una voz grave y con una imagen muy característica del folclore, que fue una de las distinciones que ella obtuvo en su carrera, la voz de Latinoamérica, donde todavía el folclore no era muy conocido, no estaba tan en auge en mi país, que es Argentina, sino que en ese momento el tango era la moda, y ella con el folclore, con su estilo, empezó a llevar la voz de las melodías auténticas y autóctonas de Latinoamérica. Empezó a llevar esa voz, esas melodías por el mundo, y se empezaron a conocer, se empezó a conocer nuestro folclore, el folclore argentino. Luego sí pasó por el tango, pasó por el rock, pero realmente en el folclore hizo realmente mucho trabajo a favor del folclore, de difundir nuestra música auténtica, nuestra música autóctona, propia de los pueblos originarios, propia de nuestra zona, característica de las distintas regiones de nuestro país, que no tenían tanta difusión en ese momento y que son muy rítmicas, tienen una particularidad en la composición, son bailables, y realmente ella asumió esta responsabilidad y la desplegó por el mundo con su enorme talento.
a pesar de que en ese momento era otro el estilo que estaba en auge, a pesar de ir con su bombo y su caja solamente, a pesar de que su imagen era vestir un poncho, a pesar de que en un momento ni siquiera se desplazaba por el escenario, cantaba sentada, con su bombo, tranquila, abría la boca y realmente lo que se escuchaba era una maravilla que emocionaba a todo el público. Y así, con esos recursos, ella pudo explotar su voz al máximo y dar lo mejor de sí misma. Y este es el mensaje que te quiero dejar en este Todos Podemos Cantar. Efectivamente es así. Lo importante es que vos te comprometas con tu propósito, con lo que vos querés hacer, con lo que vos querés comunicar y con quien vos sos, conociendo tu instrumento a plenitud, todas sus limitaciones y todas las virtudes que tiene tu voz. Y ese es mi trabajo en este canal, es ayudarte a que saques lo mejor de tu voz, a que derribes tus miedos y a que te animes a cantar, porque todos podemos hacerlo. Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que vayas a buscar ya mismo Mercedes Sosa y estas son las canciones que no te podés perder. Tenés que escuchar Alfonsina y el mar, tenés que escuchar Zona de Promesas y tenés que escuchar La Arenosa. Esas tres son mis favoritas, realmente son espectaculares. Hay muchísimas más canciones para recomendar, pero creo que esas tres, cantadas por Mercedes Sosa, tenés que escucharlas. Y después dejame en los comentarios si la conocías y si no la conocías y escuchaste, ¿qué te pareció? ¿Qué percibiste? ¿Qué te transmitió? Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos mañana en el podcast a las 18 horas y los miércoles, como siempre,